Sean bienvenidos a una clase más de álgebra lineal. Hoy vamos a estudiar el capítulo de espacios vectoriales. Vamos entonces a iniciar con espacios vectoriales. Y bueno, tenemos como primero la definición, ¿sí? Estamos en la página 296 del libro de Grossman, capítulo 5, y vamos a ver definición y propiedades básicas. Como se observó en el capítulo anterior, el capítulo anterior es el que vamos a ver en la siguiente unidad, que es acerca del conjunto de números reales en el plano. Dice que tenemos el conjunto de números reales en el plano, vectores en el plano y también vectores en el espacio, donde son los números reales en 3 dimensiones. Estos cuentan con diversas propiedades peculiares. Se pueden sumar dos vectores si son vectores en el plano y obtener otro vector en el plano. En la suma, los vectores en el plano obedecen a las leyes conmutativa y asociativa. Por ejemplo, si x pertenece a vectores en el plano, entonces x más 0 va a ser igual a x. Y x más menos x va a ser igual a 0. Se puede multiplicar vectores en el plano por escalares y obtener las leyes distributivas. En cambio, en vectores en el espacio se cumplen también las mismas propiedades. Los conjuntos tanto en el espacio, de números reales, tanto en el espacio, en el plano como en el espacio, junto con las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar, se denominan espacios vectoriales. Se puede decir de forma intuitiva que es un espacio vectorial. Es un conjunto de objetos con dos operaciones que obedecen las reglas que acaban de escribirse. En el presente capítulo habrá un cambio, en apariencia grande, del mundo concreto de la solución de ecuaciones y del manejo sencillo de los vectores que se visualizan, al mundo abstracto de los espacios vectoriales arbitrarios. Existe una ventaja en este cambio. Una vez que en términos generales se establezcan los hechos sobre los espacios vectoriales, se pueden aplicar estos hechos a todos los espacios de esta naturaleza. De otro modo, tendría que probarse cada hecho una y otra vez para cada nuevo espacio vectorial que nos encontráramos. Y existe un sinfín de ellos. Pero como verán más adelante, muchos de los teoremas abstractos que se demostrarán en términos reales no son más difíciles que los que ya hemos estudiado. Vamos a leer la definición de un espacio vectorial real. Un espacio vectorial real se denomina con la letra V mayúscula. Este es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar, y que satisfacen los 10 axiomas enumerados en el siguiente recuadro. Notación. Si x y y están en un espacio vectorial real y alfa es un número real, entonces la suma se escribe como x más y el producto escalar como de alfa y x como alfa por x. Antes de presentar la lista de las propiedades que satisfacen los vectores en un espacio vectorial, deben mencionarse dos asuntos de importancia. En primer lugar, mientras que puede ser útil pensar en los vectores en el plano y en el espacio, al manejar un espacio vectorial, con frecuencia ocurre que el espacio vectorial parece muy diferente a estos cómodos espacios. En breve tocaremos ese tema. En segunda instancia, la definición 5.1.1 ofrece una definición de un espacio vectorial real. La palabra real significa que los escalares que se usan son números reales. Sería igualmente sencillo definir un espacio vectorial complejo, utilizando números complejos en lugar de reales. Este libro está dedicado principalmente a espacios vectoriales reales, pero las generalizaciones a otros conjuntos de escalares presentan muy poca dificultad. A continuación vamos a estudiar los 10 axiomas.
de un espacio vectorial. Los primeros 5 axiomas se utilizan para definir un grupo abeliano. ¿Qué es un grupo abeliano o grupo conmutativo? Es una estructura algebraica dada sobre un conjunto. Y los axiomas del 6 al 10 describen la interacción de los escalares y los vectores mediante la operación binaria de un escalar y de un vector, ¿sí? Entonces tenemos ahí dos partes, los 5 primeros y los 5 restantes. Los 5 primeros se basan en definir un grupo abeliano y los 5 restantes en la interacción con los escalares y vectores. Entonces el primer axioma es, si X pertenece a un espacio vectorial real y Y también pertenece a este espacio vectorial real, entonces X más Y pertenecen también a este espacio vectorial real. Y este axioma se llama cerradura bajo la suma. Segundo, para todo X, Y y Z en un espacio vectorial real, X más Y, entre paréntesis, más Z, es igual a sumar X más, entre paréntesis, Y más Z. Ley asociativa de la suma de vectores. El tercer axioma. Existe un vector 0 que pertenece a este espacio vectorial real, tal que todo X que pertenece al espacio vectorial real está dado por X más 0 es igual a 0 más X igual a X. El 0 se llama vector 0 o idéntico aditivo. El cuarto axioma. Si X pertenece a este espacio vectorial real, existe un vector menos X que también pertenece a este espacio vectorial real, tal que X más y menos X es igual a 0. Menos X se llama el inverso aditivo de X. El quinto axioma. Si X y Y están en un espacio vectorial real, entonces X más Y es igual a Y más X. Ley conmutativa de la suma de vectores. El sexto axioma. Si X pertenece al espacio vectorial real y alfa es un escalar, entonces alfa por X pertenece al espacio vectorial real. Cerradura bajo la multiplicación por un escalar. El séptimo axioma. Si X y Y están en el espacio vectorial real y alfa es un escalar, entonces alfa, X más Y, es igual a alfa por X más alfa por Y. Esta es la primera ley distributiva. El octavo axioma. Si X pertenece al espacio vectorial real y alfa y beta son escalares, entonces alfa más beta por X es igual a alfa por X más beta por X. Segunda ley distributiva. El noveno axioma. Si X pertenece a este espacio vectorial real y alfa y beta son escalares, entonces alfa por beta por X es igual a alfa por beta por X. Ley asociativa de la multiplicación por escalares. Para cada vector X que pertenece a este espacio vectorial real, 1 por X va a ser igual a X. Los escalares tienen una estructura denominada campo, la cual consiste en un conjunto de elementos y dos operaciones binarias. Por ejemplo, los números reales y las operaciones de adición y multiplicación. Los números reales con la operación de suma cumplen con los axiomas del grupo abeliano. Además, la multiplicación es asociativa y distributiva por la derecha e izquierda. Existe un elemento neutro llamado unidad, y todo número real diferente de 0 tiene un elemento inverso. Aquí nos dice la nota que en los problemas 5.1.23 y 5.1.24 se estudia la propiedad de unidad sobre el elemento neutro aditivo y el elemento inverso aditivo en un espacio vectorial. Bueno, aquí tenemos un espacio vectorial elevado a la n, ¿sí? Tenemos aquí un conjunto de números reales elevado a la n. Dice que que sea un espacio vectorial real, que este sea igual a este conjunto de números reales elevado a la n, y este conjunto está compuesto por x1, x2 hasta xn. Este componente xj pertenece a este espacio vectorial para i igual a 1, 2 hasta n. Cada vector que pertenece al conjunto de números reales elevado a la n es una matriz de n por 1.
según la definición de suma de matrices dada en la página 51. X más Y es una matriz de n por 1. Si X y Y son matrices de n por 1, entonces haciendo 0 todo, el vector, y menos X es igual a X1, X2 hasta Xn, se observa que los axiomas del 2 al 5 se obtienen de la definición de la suma de vectores de las matrices y el teorema 2.11 en la página 53. Bueno, aquí vimos un ejemplo de un espacio, que es el conjunto de números reales elevado a la n, y a continuación tenemos el ejemplo 5.1.2, un espacio vectorial trivial. Sea el espacio vectorial real únicamente este número 0, es decir, que el espacio vectorial real consiste solo en el número 0. Vamos a ver el primer axioma, que sería sumar, que sería X más Y, ¿sí? Entonces en este caso sería 0 más 0, 0 más 0 es igual a 1 por 0, si estaría bien, 0 más 0, 0 es igual a 1 por 0, 0, es igual a 0 más 0 más 0. Y eso también luego viene la ley asociativa, ¿no? 0 más 0 más 0 es igual a 0. Entonces aquí tenemos el axioma número 3. Veamos aquí el axioma número 3, que es X más 0 es igual a 0 más X. 0 más X igual a X más 0. También tenemos el axioma número 10, cuando multiplicamos 1 por X. Aquí está 1 por 0. Aquí está el axioma 10. Este es el axioma 3. Y también tenemos el axioma 2, ¿sí? De la ley asociativa. Que X más Y más Z es igual también a X más Y más Z entre paréntesis. Siguiendo con nuestro ejemplo, aquí se ve que el espacio vectorial real es un espacio vectorial, este V, con frecuencia se le otorga el nombre de espacio vectorial trivial, ¿sí? Porque todos sus componentes son 0, o sea, en este caso es 0. Vamos con otro ejemplo, el ejemplo 5.13, conjunto que no es un espacio vectorial. Por ejemplo, si este espacio vectorial real, V, es igual a 1, es decir, V consiste únicamente en el número 1. Esto no es un espacio vectorial, ya que viola el axioma 1. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el axioma 1? Que X más Y también debería pertenecer a un espacio vectorial. Pero en este caso, para verlo con claridad, si yo sumo X más Y, en este caso porque solo tengo como elemento 1, es igual a 2. Y 2 ya no es 1. Entonces 2 ya no pertenece al espacio vectorial real. Aquí dice, ¿no? 2 no pertenece al espacio vectorial real. También viola otro axioma. Otros axiomas, sin embargo, con solo demostrar que viola al menos uno de los 10 axiomas, queda probado que este V no es un espacio vectorial. Vamos con otro ejemplo, por ejemplo, el conjunto de puntos en un espacio en el plano, vectores en el plano, que se encuentra en una recta que pasa por el origen, constituye un espacio vectorial. Entonces aquí sea V igual XY, Y es igual a M por X, donde M es un número real fijo y X es un número real arbitrario. Entonces V consiste en todos los puntos que están sobre la recta Y es igual a M por X, que pasa por el origen y tiene una pendiente igual a M. Para demostrar que V es un espacio vectorial, se puede verificar que se cumple cada uno de los axiomas, de los 10 axiomas. Es decir, que se tiene que hacer un checklist, ¿no? Y como se decía en la parte anterior, si ya no cumple uno de ellos, significa que ya no cumple el resto, ¿sí? Con uno que no cumpla ya decimos que no es un espacio vectorial real. Observa que los vectores en el plano se han escrito como renglones en lugar de columnas, lo que en esencia es lo mismo. Supongamos que X es igual a X1 y Y1. Y Y va a ser igual a X2 y Y2. O sea, este es un punto y este es otro punto. Estos están en V. Entonces, Y1 es igual a M por X1 y Y2 es igual a M por X2. Y X más Y, este es el primer axioma, ¿no? Sumamos X más Y, reemplazamos la Y, que vale MX1, y la Y2, que vale MX2. Tenemos X1 más X2, MX1 más MX2. Al final tenemos X1 más X2
y m x1 más x2, y como podemos ver, ambos pertenecen a este espacio V, por lo tanto se cumple el axioma número 1, ¿sí? El axioma de la suma, o también este es conocido como cerradura bajo la suma. Supongamos que XY pertenece a V, entonces Y es igual a MX, Y menos XY. Bueno, aquí hacemos esto, seguimos haciendo las operaciones, menos X, M menos X, de manera que menos XY también pertenece a V, y X, MX más menos X, M por menos X es igual a X menos X, M, X menos X es igual a 0, 0. Todo vector en V es un vector también en el plano, y este vector en el plano es un espacio vectorial, como se muestra en el ejemplo 5.1.1. Como 0, 0 es igual a 0, también está dentro de este espacio vectorial real. Aquí hay una consulta que dice explique por qué. Bueno, ahí les queda para que ustedes lo consulten. Todas las demás propiedades se deducen del ejemplo 5.1.1, entonces determinamos que V sí es un espacio vectorial. Seguimos con un ejemplo, pero ahora es el conjunto de puntos, o sea, es el conjunto de puntos en el plano que se encuentran sobre una recta, pero esta vez es importante, ¿no? No pasa por el origen, entonces no constituye un espacio vectorial. Por ejemplo, sean V igual X más Y y Y es igual a 2X más 1, que pertenece a los números reales, X pertenece a los números reales, es decir, V es el conjunto de puntos que están sobre la recta Y es igual a 2X más 1. V no es un espacio vectorial porque no cumple la cerradura bajo la suma, que es el primer axioma, como sucede en el ejemplo 5.1.3. Para ver eso, supongamos que x1, y1 es igual, y x2, y2 están en este espacio vectorial real. Entonces tenemos aquí, tenemos aquí x1, y1 más x2, y2, hacemos la cerradura bajo la suma. Si el vector del lado derecho estuviera en V, si este vector del lado derecho estuviera en V, se tendría que y1 más y2 es igual a 2 por x1 más x2 más 1 es igual a 2x1 más 2x2 más 1. Pero esto no se va a cumplir, ¿sí? Esto no se va a cumplir, sino que vamos a tener otro resultado. Pero y1 es igual a 2x1 más 1 y y2 es igual a 2x2 más 1. De esta manera que si hacemos la suma, cerradura bajo la suma, nos da 2x1 más 2x2, hasta aquí van coincidiendo, ¿no? Pero aquí ya no coinciden. Aquí debería haber sido 1 y es 2. Por lo tanto, se concluye que x1 más x2 y y1 más y2 no pertenecen a un espacio vectorial, no constituyen un espacio vectorial. Si x1 y y1 perteneciera a este espacio, x2 y y2 sí pertenecen a este espacio, pero la suma no pertenece. Entonces ya no se cumpliría el axioma número 1. Por ejemplo, dice, imagínense que ya no tenemos x1, y1 y x2, y2, sino que le ponemos números. Entonces x1 es igual a 0, y1 es igual a 1, x2 es igual a 3 y y2 es igual a 7. Están estos en V, pero si lo sumamos, 0 más 3, 3, y 1 más 7, 8. No están en V. ¿Por qué? Porque 8 no es igual a ¿cuánto? A 2x más 1, que sería 2 por x3 más 1. Entonces aquí vemos claramente que ya no pertenecería porque 2 por 3 serían 6, más 1, 7. Y 8 no es igual a 7. Entonces ya lo vemos de forma más clara en números que tampoco cumple. Una forma más sencilla de comprobar que V no es un espacio vectorial es observar que 0 es igual a 0, 0 y que este no se encuentra en V, porque 0 no es igual a 2x más 1, es decir, 2 por 0 más 1. Entonces 0 no es igual a 1. No es difícil demostrar que el conjunto de puntos en este conjunto de números reales, o sea, en el plano, que está sobre cualquier recta que no pasa por el origen por 0, 0, no constituye un espacio vectorial.
Vamos a verlo con otro ejemplo, el conjunto de puntos en el espacio que se encuentran en un plano que pasa por el origen también constituye un espacio vectorial. Ahí es lo que decíamos anteriormente de que tanto esto se llama algunas propiedades en el espacio, en el conjunto de números reales en el espacio, como también en el plano, como lo vimos anteriormente, se cumplen, ¿no? También en el plano decía que si pasa por el origen constituye un espacio vectorial. Si no pasa, no constituye. Asimismo en el espacio, si pasa por el origen la recta, sí constituye un espacio vectorial. Entonces aquí aumentamos ya la z, x, y, z. Tenemos aquí ax más by más cz es igual a 0. Esto es v, es el conjunto de puntos en el espacio que está en el plano con vector normal ABC y que pasa por el origen. Al igual que en el ejemplo 5.1.4, los vectores se escriben como renglones en lugar de columnas. Ahí suponemos, ¿no?, que el primero es x1, y1, z1 y x2, y2, z2. Y que todos estos están en v. Entonces vamos a sumarlos, ¿sí? Aquí los hemos sumado y decimos que pertenecen a v, porque a por x1 más x2 más b por y1 más y2 más c por z1 más z2 es igual a ax1 más by1 más cz1 más ax2 más by2 y más cz2 es igual a 0 más 0 igual a 0. Por lo tanto, el axioma 1 se cumple. Los otros axiomas se verifican fácilmente. De este modo, el conjunto de puntos que se encuentran en un plano en el espacio que pasa por el origen constituye un espacio vectorial, como se dijo anteriormente. El espacio vectorial vamos a verlo ahora en los polinomios, ¿sí? Dice que si v es igual a un conjunto, el conjunto de polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual a n, si p pertenece a este conjunto de polinomios, entonces tenemos aquí p, x entre paréntesis, a sub n elevado a la xn, así sucesivamente, ¿no? Aquí va disminuyendo n a medida que vamos haciendo la operación de polinomios. Donde cada i es real, los factores de px más qx está definida de la manera usual, como lo vemos aquí. Y dice aquí que es obvio que la suma de dos polinomios de grado menor o igual a n es otro polinomio de grado menor o igual a n, por lo que se cumple el axioma 1. Las propiedades 2 y 5 hasta la 10 son claras. Si se define el polinomio como 0 es igual a 0, xn más 0, x elevado a la n menos 1 más puntos suspensivos 0x más 0, entonces 0 pertenece a este conjunto de polinomios y el axioma 3 se cumple. Por último, sea menos p, x igual a menos an, x elevado a la n menos a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1, se ve que el axioma 4 se cumple, con lo que el conjunto de polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual a n es un espacio vectorial real. Los espacios vectoriales C, 0,1 y CAB, por ejemplo, CAV, C, 0,1. El conjunto de funciones ahora, ¿no?, continuas de valores reales definidas en el intervalo 0,1 se define. Aquí tenemos la siguiente función, f más g por x, f la función x más gx y alfa por f por x es igual a alfa por f por x. Como la suma de funciones continuas es continua, el axioma 1 se cumple y los otros axiomas se verifican fácilmente con 0. Es igual a la función 0, y menos f por x es igual a menos f por x. Del mismo modo C, AB, el conjunto de funciones de valores reales definidas y continuas en AB constituyen un espacio vectorial. Ahora volvemos otra vez a las matrices y el espacio vectorial de una matriz de m por n. Por ejemplo, si V es igual a una matriz de m por n, a un espacio vectorial, denota el conjunto de matrices de m por n con componentes reales. Entonces, con la suma de matrices y multiplicación por un escalar usuales, se puede verificar que m por mn, o sea, este conjunto de matrices de m por n,
es un espacio vectorial cuyo neutro aditivo es la matriz de ceros de dimensiones m por n, que eso ya lo vimos nosotros en capítulos anteriores. Un conjunto de matrices invertible puede formar un espacio vectorial. Sea S3 el conjunto de matrices invertibles. De 3 por 3 se define la suma A más B por AB igual a B. Si A y B son invertibles, entonces AB es invertible, de manera que el axioma 1 se cumple. El axioma 2 es sencillamente la ley asociativa para la multiplicación de matrices. Aquí nos va dando los teoremas y las páginas donde podemos encontrarlos. Los axiomas 3 y 4 se satisfacen con 0, igual a la matriz identidad, y menos A es igual a la matriz inversa. Sin embargo, AB no es igual a B por A. En general, no se cumple y por lo tanto S3 no es un espacio vectorial. Entonces aquí vemos la diferencia, ¿no? Por no cumplir esa ley conmutativa, entonces aquí no sería un espacio, pero solamente S3, ¿sí? No sería un espacio vectorial. Un conjunto de puntos en un semiplano puede no formar un espacio vectorial. Así es, aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Donde este espacio vectorial es XY, Y es mayor o igual a 0 y consiste en los puntos vectores en el plano, en el semiplano superior, en los primeros dos cuadrantes. Y podemos ver aquí que esto sí pertenece a un espacio vectorial real. Sin embargo, o sea, es un espacio vectorial. Sin embargo, V no es un espacio vectorial, ya que el vector 1, 1, por ejemplo, no tiene un inverso en este espacio vectorial, porque menos 1 no pertenecen a este espacio vectorial. Más aún, el axioma 6 falla, ya que si XY por alfa por este espacio vectorial, entonces alfa XY por alfa V si alfa es menor a 0. Bueno, seguimos también con el tema del espacio de los números complejos. Si V también es igual a el espacio de los números complejos, donde cada uno es un número complejo, para i igual 1, 2 hasta n, y el conjunto de escalares es el conjunto de números complejos, no es difícil verificar que este conjunto de números complejos también es un espacio vectorial. Como lo sugieren estos ejemplos, existen diferentes tipos de espacios vectoriales y muchas clases de conjuntos que no son espacios vectoriales. Antes de terminar esta sección se demostrarán algunos resultados sobre los espacios vectoriales. Bueno, tenemos aquí un teorema que es el 511. Dice que si V es un espacio vectorial, entonces alfa por 0 es igual a 0 para todo escalar alfa. 0 por x es igual a 0 para todo x que pertenece a este espacio vectorial. Y si alfa por x es igual a 0, entonces alfa es igual a 0 o x es igual a 0 o ambos. Y menos 1 por x es igual a menos x para todo x que pertenece a este espacio vectorial. A continuación, aquí hay una demostración que les voy a pedir que la lean en casa de manera más detenida. Siempre en el libro de Grossman, al final de un tema, tenemos un resumen. Por ejemplo, aquí nos vuelve a recordar que un espacio vectorial real, V, es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones denominadas suma, denotada por x más y multiplicación por un escalar, denotada por alfa por x, que satisfacen los siguientes axiomas. Entonces aquí están cada uno de los axiomas. En la tarea que se va a enviar, ustedes van a tener que ir haciendo un checklist y viendo los axiomas que se cumplen, ¿sí? No tienen que escribir directamente la respuesta, sino que hacer un checklist y detalladamente decir cuáles son los axiomas que cumplen y que no cumplen, ¿sí? Igual sabemos que con que no cumpla uno, pues ya decimos que no es un espacio vectorial. Bueno, luego están aquí el espacio vectorial del conjunto de números reales elevado a la n, el de polinomios, también el de las funciones reales, el de las matrices m por n y el de número complejo. Continuamos con el tema subespacios vectoriales. Voy a dar este tema porque es importante y viene de la mano con el tema que vimos de espacios vectoriales. Y dice aquí que del ejemplo 511 de la página 127 se sabe que este
estos vectores en el plano también es un espacio vectorial. En el ejemplo 514 de la página 298 también se vio en el ejemplo de que también el vector que tiene una recta que pasa por el origen, también es un espacio vectorial. Y adicionalmente es evidente que este espacio vectorial es un subconjunto del espacio de vectores en el plano. Esto es decir, que los vectores en el plano tienen un subconjunto que también es un espacio vectorial. Es como cuando hablábamos del conjunto y del subconjunto, que es conjunto es como el conjunto madre, el subconjunto es el hijo, ¿sí? El subconjunto va contenido dentro del conjunto. De hecho, todos los espacios vectoriales tienen subconjuntos que también son espacios vectoriales. En esta sección se examinarán estos importantes subconjuntos. Vamos con la primera definición, subespacios vectoriales. Se dice que H es un subespacio vectorial de V, de un espacio vectorial real, si H es un subconjunto no vacío de V y H es un espacio vectorial, junto con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas para V. Se puede decir que el subespacio H hereda las operaciones del espacio vectorial padre, en este caso del espacio vectorial padre V. Existen múltiples ejemplos de subespacios en este capítulo. Sin embargo, en primer lugar se demostrará un resultado que hace relativamente sencillo determinar si un subconjunto de V es en realidad un subespacio de V. Subespacio vectorial. Bueno, pasamos aquí del checklist de la comprobación del cumplimiento de cada uno de los 10 axiomas a únicamente las reglas de cerradura para ver si un subconjunto no vacío es un subespacio. Dice aquí, un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial V es un subespacio de V si se cumplen las dos reglas de cerradura. Aquí ya para un subconjunto únicamente nos limitamos a las dos reglas de cerradura. Si X pertenece a este subconjunto y Y pertenece al subconjunto no vacío H, entonces X más Y pertenecen al subconjunto no vacío H. Si X pertenece a este subconjunto no vacío H, entonces alfa por X pertenece al subconjunto no vacío H para todo escalar alfa. Bueno, aquí hay una demostración que les invito a que la lean en casa de forma más detenida. Y tenemos aquí, dice que este teorema demuestra que para probar si H es o no un subespacio de V es suficiente verificar que X más Y alfa por X están en H, en el subconjunto no vacío de H. Cuando X y Y están en el subconjunto no vacío de H y alfa es un escalar. La prueba anterior contiene un hecho que por su importancia merece ser mencionado de forma explícita. Todo subespacio de un espacio vectorial V contiene el cero, ¿sí? Esto es muy importante, alumnos, que se lo graben como, como dice aquí, ¿no? Como un hecho de suma importancia. Este hecho con frecuencia facilitará la averiguación de si un subconjunto de V en particular no es un subespacio de V. Es decir, si un subconjunto no contiene el cero, entonces no es un subespacio. Note que el vector 0 en H es un subespacio de V. Es el mismo que el vector 0 en V. A continuación se mostrarán algunos ejemplos de subespacios. Al igual que en el espacio vectorial, vamos a ver aquí los subespacios. En este caso el trivial. ¿Por qué es trivial? Ya lo sabíamos desde sistemas de ecuaciones, ¿no? Las soluciones cuando son triviales es cuando contienen el 0. Para cualquier espacio vectorial V, el subconjunto 0, que consiste en el vector 0, es únicamente un subespacio, ya que 0 más 0 es igual a 0 y alfa por 0 es igual a 0. Aquí estamos viendo ya las dos reglas de cerradura, ¿sí? Que se están cumpliendo. Bueno, continuamos, ¿sí? Un espacio vectorial es un subespacio en sí mismo. Para cada espacio vectorial V, V es un subespacio de sí mismo. Los primeros dos ejemplos muestran que todo espacio vectorial V contiene dos subespacios, el 0 y V, que coinciden si V es igual a 0. Es más interesante encontrar otros subespacios. Los subespacios distintos a ceros y V se denominan subespacios
propios. Un subespacio propio de vectores en el plano, o también de, como le querramos denominar, del conjunto de números reales en 2 dimensiones. Sea el subconjunto H, x, y es igual a mx. Aquí tenemos que volver al ejemplo de cuando leímos los espacios vectoriales. Entonces, como ya se dijo, H es un subespacio de estos vectores en el plano. En la sección 5.5 se verá que si H es cualquier subespacio propio de este vector en el plano, entonces H consiste en el conjunto de puntos que se encuentran sobre una recta que pasa por el origen. Es decir, un conjunto de puntos que se encuentra sobre una recta que pasa por el origen es el único tipo de subespacio propio que tiene este conjunto de números reales en 2 dimensiones o de vectores en el espacio, en el plano. Vemos otro ejemplo de un subespacio propio de un espacio de vectores en el espacio. Es el mismo ejemplo que se vio anteriormente. Aquí tenemos que h es igual a x, y, z. X es igual a at. Y es igual a bt y z es igual a ct. Todos son números reales. A, b, c y t. Entonces h consiste en los vectores en el espacio que se encuentran sobre una recta que pasa por el origen. Para ver que h es un subespacio de estos vectores en el espacio, entonces sea x igual a t1, bt1 y ct1, que pertenecen al subespacio, y y es igual a at2, bt2, ct2, que pertenecen a este subespacio. Entonces, al sumarles, vemos que la respuesta toda pertenece al subespacio. Así H es un subespacio del conjunto de números reales en 3 dimensiones o en el espacio. Otro subespacio propio sea pi, ¿no? X, Y, Z, a X más B, Y más C, Z igual a 0. A veces son números reales. Entonces, como se ve en la página 5, en el ejemplo 5.1.6, en la página 299, pi es un espacio vectorial, así que pi es un subespacio del conjunto de números reales en 3 dimensiones. Antes de analizar más ejemplos, es importante observar que no todo espacio vectorial tiene subespacios propios. Por ejemplo, sea H un subespacio de los números reales, si H no es igual a 0, entonces H contiene un número real, alfa diferente de 0. Por el axioma 6, 1 es igual a 1 dividido para alfa, por alfa, que pertenece a H, y beta 1 es igual a beta, que pertenece a H, para todo número real beta. Así, si H no es el subespacio trivial, entonces H es igual al conjunto de números reales, es decir, el conjunto de números reales no tiene subespacios propios. Aquí también volvemos a algunos subespacios propios del conjunto de polinomios de grado menor o igual a n, y si 0 es menor o igual a m, o sea, si m es menor a n y mayor o igual a 0, entonces estos polinomios en m es un subespacio propio de los polinomios que tienen grado menor o igual a n, como se verifica fácilmente. Un subespacio también propio dentro del espacio vectorial de matrices. Como se vio en el ejemplo anterior, son con componentes reales, y sea H, A, que pertenece a este espacio vectorial de matrices, m por n y A11 igual a 0, por la definición de suma de matrices y multiplicación por un escalar, es obvio que los dos axiomas de cerradura se cumplen, de manera que H sí es un subespacio. Un subconjunto que no es un espacio propio de este conjunto de matrices, por ejemplo, si V es igual a este conjunto de matrices de m por n, las matrices son de n por n, y sea el subconjunto H igual a una matriz también de n por n, y A es invertible, entonces H no es un subespacio, ya que la matriz 0 de n por n no está dentro de H. También tenemos aquí un subespacio propio, porque dice aquí todo polinomio, tenemos aquí un polinomio 0,1 y C0,1, porque todo polinomio es continuo, y este conjunto de polinomios es un espacio vectorial para todo entero n, de manera que cada
espacio del polinomio 0,1 es un subespacio de C01. C elevado a la 1, 0,1, es un subespacio propio de C01. Entonces aquí tenemos también otro subespacio de C01 para que lo lean en casa, pero en sí vemos que es muy similar, ¿no? Lo de los espacios vectoriales con los subespacios vectoriales. Es más, el subespacio es mucho más sencillo porque solo hay que comprobar dos axiomas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un teorema, también para que lo lean, sean H1 y H2 dos subespacios de un espacio vectorial V. Entonces tenemos aquí que H1 también con H2 es un subespacio de V, ¿sí? Entonces aquí vemos que la intersección de los dos también es un subespacio de V. La intersección de dos subespacios de vectores en el espacio también es un subespacio. Entonces aquí hay un ejemplo. Este ejemplo, tenemos aquí H1 y tenemos H2. Y esto dice que pasan por el origen y son, según el ejemplo, subespacios del conjunto de números reales en 3 dimensiones. Aquí hacemos una intersección. Es la intersección de los dos planos que se calcula. Y tenemos aquí las dos ecuaciones. Reduciendo por renglones por método de Gauss, llegamos a esta respuesta donde y es igual a menos 1/5 de z y y es igual a menos 7/5 de z, ¿sí? Esta es la respuesta. De este modo, todas las soluciones al sistema homogéneo están dadas por menos 1/5 de z por menos 7xz y z. Este es x, y z. Bueno, nos dice ahí que al final el conjunto de vectores sobre L constituye un subespacio del conjunto de números reales en 3 dimensiones. Tenemos aquí el resumen de lo que es un subespacio en H de un espacio vectorial V. Es un subconjunto de V que es en sí un espacio vectorial. Un subespacio no vacío H de un espacio vectorial V es un subespacio de V si las dos siguientes reglas se cumplen. Si X pertenece a H y Y pertenece a H, entonces X más Y pertenecen también a este subespacio H. Si X pertenece a H, entonces alfa por X también pertenece a este subespacio H para cada escalar alfa. Un subespacio propio de un espacio vectorial V es un subespacio de V diferente de 0 y de V. Bueno, es necesario también que conozcan lo que es un subespacio vectorial y esto sería todo por la clase de hoy. Gracias por su atención.